representado por el señor don Tomás Marbolo Riddle Bonachón. Los hechos son los siguientes. El 30 de mayo del 2012 habrían llegado hasta el establecimiento del colegio particular Los Queñes dos periodistas haciéndose pasar por futuros apoderados del colegio, y habrían entablado conversación con la portera de este, que es precisamente la señora Hilda Pérez, preguntándole sobre la situación del colegio, porque habían ciertas dudas sobre si existían, en el marco de investigación, sobre el maltrato en los colegios. La señora Hilda habría hecho algunas declaraciones respecto de que algunas veces habría tenido que consolar a algunos niños. Sin embargo, ella reclama, el programa fue emitido el día 30 de mayo, perdón, ellos no llegaron el 30 de mayo, sino que el 16. El 30 de mayo habría sido emitido el programa, y alega la recurrente que no habrían tomado la declaración completa y la habrían sacado de contexto. A raíz de esto, por el agravio que se habría producido por su culpa al colegio, la habrían despedido el 1 de junio del 2012. Establece el recurrente que la situación de Hilda llevaba 30 años trabajando en el colegio, había quedado hace muy poco viuda y estaba a cargo de 2 nietos, y su única forma de trabajo era justamente el de portera de ese establecimiento. Se alega, por lo tanto, una vulneración de los artículos 19 número 4, el derecho a la honra y la vida privada, y del 19 número 12, de libertad de expresión e información. Dicen el recurrente que esto debería haberse enmarcado dentro de la ley para la recolección de datos personales, que establece que es necesario que al recolectar datos personales se establezca, se le diga a la persona lo que se está haciendo, en marco de qué investigación y lo que se va a hacer con esos datos, cosa que a juicio de ellos no habría ocurrido, puesto que los 2 periodistas habrían estado disfrazados y ocultando su identidad, además con una cámara oculta. Luego dicen que, por lo tanto, hay una acción ilegal para obtener estos datos. No habría habido ningún derecho a vulnerar la vida privada, puesto que no se trataba, en el caso de Hilda, de ningún hecho de carácter público general que hubiera tenido mérito para publicarlo al público, sino que simplemente habría sido una conversación privada que habría sacado además de contexto y emitida en su perjuicio. Se habría afectado su honra, puesto que luego de emitidos los hechos, y puesto que fue un programa muy controvertido, muchos padres del colegio le habrían quitado la palabra, y también las niñas habrían comenzado a burlarse de ella, y finalmente esta situación terminó con su propio despido. De esa manera se vulneraría la honra de la señora Hilda Rosa Pérez Aristía, que gozaba hasta ese momento de muy buena reputación entre los profesores, auxiliares, alumnos y padres y administrativos. Alega también la vulneración del 19 número 12, puesto que si bien existe el derecho a la información y a la libertad de opinión, este tendría un límite, que es justamente la vida privada, que no se puede hacer público cualquier conversación de vida privada, y además aducen que se habría infringido de manera ilegal el artículo 161A del Código Penal, cometiéndose un delito, puesto que este artículo prohíbe la filmación, grabación o receptación de información por cualquier otro medio audiovisual de conversaciones privadas sin el consentimiento de la víctima, en este caso, porque sería un delito. Piden finalmente los recurrentes que se haga uso, que se le permita hacer uso de su derecho de rectificación para aclarar los hechos en la emisión del mismo canal, y que se mencione expresamente que a raíz de las actuaciones arbitrarias y ilegales de los periodistas del canal habría perdido su trabajo. El recurrido, por su parte, ante estos hechos, establece que no se trataría simplemente de una investigación de maltrato, sino que también habría habido maltratos sexuales al interior del establecimiento a los niños, y que estos estarían acreditados por los certificados del psicólogo Sigmund Freud Frankl. Ellos habrían entrado en conocimiento de estos hechos y por eso habrían comenzado la investigación para establecer si realmente existían estos maltratos sexuales, tal y como decía el psicólogo. En este marco fue en el marco de esta investigación en que los periodistas fueron al establecimiento. No se aplicaría la ley de recolección de datos personales, puesto que estas personas, los periodistas, no estaban recolectando datos personales, sino que en el marco de una investigación distinta. No buscaban saber datos personales de la señora Hilda, sino establecer si realmente existían delitos sexuales al interior del establecimiento. Declaran además que cuentan también con la declaración de 2 niños menores de edad en la que se prueba que
tales hechos existen y por lo tanto existiría un interés verídico y real que debe ser comunicado al público para la protección de los menores, que no habrían emitido estas declaraciones justamente para dar tiempo a los familiares a recolectar más antecedentes y poder querellarse, y además evitar que otros canales de manera indiscriminada y solamente por uso de rating publicaran la noticia y sacaran dividendos respecto de esta lamentable situación. Establecen que además no se vulnera el 19 número 12 como es el recurrente, porque había efectivamente derecho a informar y no habría estado dentro de este límite, puesto que los hechos serían de interés general, toda vez que se trata de delitos y incluso de un delito de violación. Luego no se había afectado por parte del canal el derecho a la honra, puesto que no se emitió ninguna injuria ni maltrato de palabra a la señora Hilda, sino que habría sido precisamente el establecimiento escolar, Los Queñes, quien habría afectado la honra de la recurrente, y no el canal, que simplemente habría publicado sus dichos, que además dicen no fueron tergiversados ni sacados de contexto, sino que fueron tal cual ella los emitió. Respecto del artículo 161A, que prohíbe la receptación de los medios por medios audiovisuales u otros medios de publicación de carácter privado, dicen ellos que no se aplica, puesto que no se encontraba en el recinto privado, puesto que la grabación se hizo a través de la parte de fuera de la reja del colegio y por lo tanto no habrían estado en recinto privado. Por lo tanto, el actual del canal no sería ni arbitrario ni ilegal, puesto que estaría amparado justamente por el 19 número 12 y por los pactos internacionales vigentes en Chile. En el recurso se señaló que hay una recolección de datos personales. ¿Cuál sería esa recolección de datos personales? ¿Se especifica? No se especifica por parte del recurrente cuáles serían los datos personales, simplemente aplican la norma legal pensando que es el caso. ¿Puede alegar el recurrente? Mi nombre es Luis Felipe Hidalgo, abogado en representación de la señora Pérez Aristía. Buenos días. Con la venia de su señoría ilustrísima, vengo a presentar alegato por la parte recurrente de protección, solicitando se acoja dicho recurso en atención a los fundamentos de hecho y derecho que procedo a exponer. Ya habiendo escuchado los autos en relación, me referiré a las dos garantías que nosotros alegamos se han vulnerado. La vulneración al artículo 19, número 12, la cual expresa, solicito su permiso para leer. La Constitución asegura a todas las personas la libertad de emitir opinión y la de informar sin censura previa en cualquier forma o por cualquier medio, sin prejuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de las libertades en conformidad a la ley, la que deberá ser de buen calificado. Toda persona natural o jurídica ofendida injustamente aludida por algún medio de comunicación social tiene derecho a que su declaración o rectificación sea gratuitamente difundida en las condiciones que la ley determine, por el medio de comunicación social en que esa información hubiere sido emitida. En su inciso tercero menciona que habrá el Consejo Nacional de Televisión, organismo autónomo con personalidad jurídica encargado de velar por el correcto funcionamiento de este medio de comunicación. En relación también al artículo 20 de nuestra Constitución, como parte activa, como sujeto activo de la presente acción, deducimos los actos y hechos arbitrarios e ilegales. El acto de que se ha presentado con... No, señor abogado, usted no puede leer mi trabajo. Está leyendo texto. Está alegando y está leyendo. Continúa, prosigue. El hecho de que se haya presentado se presentan los periodistas, ¿cierto?, y no dan su verdadera identidad. También se constituye una omisión en el momento que ellos hacen uso de una cámara la cual está oculta y no se informa de esto a la afectada. Se constituye este hecho de manera arbitraria e ilegal. Arbitraria en el sentido de que el medio que se usó es desproporcionado al fin querido. En este caso, según los recurridos, la denuncia de dichos maltratos que podrían haberse expresado. Sin embargo,
lo que ellos quieren conseguir lo hacen a través de la vulneración del derecho fundamental de una persona. Por lo tanto, se hace de manera arbitraria y se hace de manera ilegal, contrario al derecho en sentido estricto, si lo relacionamos con el artículo 161A del Código Penal, que sanciona esta conducta debido a que posteriormente, como ya se ha dicho, fue publicada en un medio de comunicación social. En concordancia con el artículo 19, número 12, la ley 19.733 sobre libertades de opinión y ejercicio del periodismo, en su artículo primero es que reitera lo expresado por la Constitución en el artículo 19, número 12, y en su artículo segundo, pido permiso para leer, para todos los efectos legales, dice el artículo segundo, son medios de comunicación social aquellos aptos para transmitir, divulgar, difundir o propagar en forma estable o periódica textos, sonidos o imágenes destinados al público, cualesquiera sea el soporte o instrumento utilizado. En este caso, el canal 4 es el medio de comunicación social y lo hace a través de una grabación. La misma ley 19.733, en su artículo octavo sobre ejercicio sobre el ejercicio del periodismo, expresa, pido permiso para leer, que el medio de comunicación social que difunda material informativo identificándolo como de autoría de un periodista, una persona determinada, con su nombre, cara o voz, no podrá introducirle alteraciones sustanciales sin consentimiento de éste. Siendo responsable de dichas alteraciones, a petición del afectado, se deberá efectuar la correspondiente aclaración. Lo que aquí sucede, en nuestro caso, es que ellos, la información tomada desde esta persona que ha sido entrevistada sin saberlo, no se cumple de manera fidedigna, debido a que ellos la alteran a través de la edición propia que le dan los medios de comunicación para los fines que ellos estimen conveniente, en este caso la denuncia a través de este reportaje de investigación. En concordancia también el artículo 19, número 12, la ley 18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión, en su artículo primero, inciso segundo y tercero, permiso para leer, señora ilustrísima, expresa que corresponde a este Consejo velar por el correcto funcionamiento de los servicios de televisión. Para tal fin tendrá su supervigilancia y fiscalización en cuanto al contenido de las emisiones que a través de ellos se efectúen en conformidad a esta ley. Esto nos deja en claro que, bueno, además de lo expresado en el mismo artículo, de que se debe mantener por estos servicios el permanente respeto a través de su programación a los valores morales, culturales propios de la nación y la dignidad de la persona, que el canal no ha seguido esta norma. El mismo, también en la misma ley, su artículo 13, menciona que el Consejo, si bien no puede intervenir en la programación, sin embargo puede tomar las medidas necesarias para evitar la difusión de este tipo de grabaciones. En el mismo sentido, bajo la ley 18.833 que crea el Consejo Nacional de Televisión, el Colegio de Periodistas establece en su código de ética algunas cosas que me gustaría destacar, especialmente cuando ellos hablan de aquellas cosas que son del deber ser de los periodistas, como por ejemplo, permiso para leer, menciona que es del deber ser de los periodistas que están al servicio de la verdad, los principios democráticos y los derechos humanos, que difundirá solo informaciones fundamentadas, sea por la correspondiente verificación de los hechos en forma directa con distintas fuentes o la confiabilidad de las mismas, y que no manipulará bajo ninguna circunstancia la información y no será cómplice de falsear la realidad. Además señala que el periodista resguardará el derecho a la sociedad a tener acceso a una información veraz, plural, responsable y oportuna. También ejercerá su influencia para que se garantice el derecho igual a la rectificación y enmienda. Además de mencionar que siempre se debe respetar la dignidad y la vida privada de la persona.
En concordancia con el artículo 19, número 12, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, en su artículo 19, ratifica lo que ya he dicho. Asimismo lo hace la Convención Americana de Derechos Humanos del 22 de noviembre de 1969. A continuación me referiré a la vulneración del artículo 19, número 4, el cual nos expresa que asegura la Constitución, asegura a todas las personas el respeto y protección a la vida privada y a la honra de su familia. Es necesario, para comprender esto, ir a definir qué se entiende por vida privada para poder aplicarlo a nuestro caso. Así, el profesor José Luis Egaña define vida privada, permiso para la lección ilustrísima, aquel conjunto de asuntos, conductas, documentos, comunicaciones, imágenes o recintos que el titular del bien jurídico protegido no desea que sean conocidos por terceros sin su consentimiento previo. Hay que distinguir en primer lugar que frente a esta definición, la conversación, la cual ha sido difundida por la televisora, se trata de una conversación entre particulares. Los particulares que ahí se encontraban era la señora Pérez Aristía en sus funciones de portera y otros dos periodistas, los cuales, como ya se ha dicho, ni siquiera se expresaron como tales, sino que se presentaron como personas naturales, incluso apoderados que en el futuro iban a tener a una hija dentro del establecimiento. Frente a este supuesto, la portera debe cumplir sus funciones. En el desempeño de sus funciones, el reglamento interno del mismo colegio establece que ella debe hacer pasar a los futuros apoderados, constituyéndose aquí, en primer lugar, están dentro de un recinto público. En segundo lugar, si bien se habla del desempeño de sus funciones, ella no es la persona oficial para entregar información en representación del colegio. Por lo tanto, aquella conversación que puede haber quedado más allá de alguna pregunta objetiva respecto a las funciones de la portera, se trata de una simple conversación y que se debe mantener en carácter privado, más aún cuando no se sabe que esto está en el marco de una investigación, el marco de una entrevista, el marco de denuncia. Es simplemente una conversación y que queda en el carácter privado, en la vida privada de la afectada y también de los recurridos. Consecuentemente, ya he dicho que esto es de carácter privado, se da la imposibilidad al consentimiento de la difusión que realiza el Canal 4. También nos referiremos a la honra. El profesor Carlos Cruzcoque Osa, permiso para la lección ilustrísima, define la honra como la reputación de una persona desde el punto de vista de otros, entendiéndose desde el punto de vista de otros la apreciación o estima que realizan terceros respecto de nuestras calidades morales y nuestro valor social. O sea, la fama, en este sentido lo dice el profesor José Luis Egaña, quien define la honra como la buena fama, el crédito o reputación que una persona goza ante el prójimo. Lo que encontramos acá, sabiendo qué se debe considerar como honra, en primer lugar es que se produce una distorsión a la imagen y a la reputación de la afectada, en el sentido que se ha cambiado el estatus de su realidad. La conversación se lleva fuera de contexto. Debemos entender que los periodistas o el Canal 4 hace caber esta información dentro del ámbito de denuncia y de una investigación acerca de posibles maltratos. Entonces, cuando no solamente se edita, sino que también se publica dentro de todo este contexto, las palabras que dice la afectada son entendidas por las personas que observan de un modo distinto y no de la misma forma que lo entiende la afectada, que ella simplemente lo entiende como una conversación de carácter privado, natural, que podría ocurrir en cualquier momento. Así también respalda el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Refiriéndome... Señor abogado, contigo se le quedan exactamente 2 minutos.
refiriéndome al informe del recurrido, de manera muy breve, ellos reconocen en su primer apartado enviar a los periodistas que se encubrió la identidad, que en mano del recurrido el testimonio declarado y difundido se contradice a lo que la propia afectada ha dicho. Ahora, respecto a lo que ellos alegan de legítimo contradictor, nosotros decimos que esto es una equivocación por parte de ellos, debido a que ellos están confundiendo, nos están atribuyendo que nosotros los hacemos responsables del despido y por tanto ellos no serían los responsables. Estamos de acuerdo, ellos son el responsable indirecto del despido, pero esto de alguna manera parte con la vulneración al derecho de la afectada, y lo que se reclama de manera principal es la vulneración a ese derecho, de ese delito que se ha cometido, no otra cosa. Además, el artículo 20 nos dice que cuando acudimos a esta corte lo hacemos sin perjuicio de los derechos que se hagan valer ante la autoridad o tribunales correspondientes de nuestro actuar. También respecto a la ley 19.733, que dice que no se ha usado la libertad de informar y que no hay un interés público real, y por tanto no se debe dar aclaración. Muy bien, hay un interés público real, se reconoce en aquella investigación, pero esta mismísima Corte, en el fallo rol número 983 de 1993, ha expresado la preponderancia que tiene la vida privada de una persona sobre la libertad de información. Tiempo. Buenos días, su señoría ilustrísima, primera vez en el estrado. Yo vengo en representación del señor Tomás Malboro Riel Bonachón, que es el gerente general y representante legal del Canal 4. Me gustaría partir mi alegato diciendo que me parece que se ha cometido un problema en la diferenciación entre aquello que se define como vía privada y por lo tanto de interés privado y vía pública y por lo tanto de interés público. La misma Constitución Política de la República como norma superior no es capaz de establecer un límite inequívoco de qué pertenece a la vía privada y qué pertenece a la vía pública. Por lo tanto, pretendo en mi alegato dar a conocer los hechos de la manera más objetiva posible y que quede juicio de ustedes si es que se ha vulnerado realmente la supuesta vía privada o si esto es más bien algo de interés público. En cuanto a lo que alega el recurrente, lo primero que hace el recurrente es que dice que hay una vulneración de garantías constitucionales, en especial protección a la vía privada, y esto que se encuentra en la ley 19.628. Pido a su señoría permiso para leer. La ley 19.628 sobre protección a la vida privada menciona: en toda recolección de datos personales que se realiza a través de encuestas, estudios de mercado o sondeos de opinión pública u otros instrumentos semejantes, se deberá informar a las personas de carácter obligatorio o facultativo de la respuesta y el propósito para el cual se está solicitando esta información. Me gustaría partir diciendo que aquí en ningún momento hay recolección de datos personales. Es más, me parece un tanto egocéntrico de la señora Pérez pensar que este es realmente un reportaje respecto a datos personales de ella. Ella fue solamente una más de las personas entrevistadas, no fue la única. Y por lo demás no hay ninguna prueba que diga que se recolectaron datos personales de ella. En ningún momento se le preguntaron cuáles eran sus gustos, sus edades, nada. Lo único que se quiso saber era si es que había si es que efectivamente había algún tipo de maltrato sexual a los niños dentro del establecimiento educacional. Por lo tanto, me parece pertinente esgrimir aquello alegado por el recurrente porque no hay en ningún momento de recolección de datos personales y al no haber una recolección de datos personales no se está vulnerando la vida privada de la señora Pérez. El recurrente además utiliza la defensa a la honra de la persona. Necesitamos saber, es preciso aclarar que aquí en ningún momento se desestima a la señora Pérez frente a terceros. Lo único que se pretende hacer por parte de nuestros periodistas es dar a conocer hechos ilícitos verdaderos. No se pretende que la gente forme una opinión respecto de ella. El reportaje no gira en torno a ella, sino que en torno a probar realmente si existen estos maltratos sexuales y por lo tanto, si que se desestimó frente a terceros, no fue de manera exprofesa por parte de nuestro canal y no fue ese tampoco el propósito de la entrevista. Luego, los recurrentes apelan al artículo 30 de la ley 19.733. Pido permiso para leer, su señoría. Dice: al inculpado de haber causado injuria a través de un medio de comunicación social, no le será admitida prueba de verdad acerca de sus expresiones, sino cuando hubiera imputado hechos determinados y concurrieran a lo menos una de las siguientes circunstancias. A. Que la imputación se produjere con motivo de defender un interés público real, y B. que el afectado ejerciera funciones públicas y la imputación se refiriera a hechos propios de tal ejercicio.
Retomando tan solo esa parte del artículo 30, la letra A que dice que la imputación se produjere con motivo de defender un interés público, es preciso acá aclarar que efectivamente hay un interés público. El hecho de que se estén cometiendo maltratos sexuales dentro de un establecimiento educacional de nuestro país es obviamente un tema de gran relevancia pública. ¿Por qué? Primero porque todos los apoderados o potenciales apoderados de ese colegio es necesario que ellos sepan que podrían sus hijos, al ingresarlos a ese establecimiento educacional, que sufran algún tipo de maltrato sexual. El hecho que los profesores y administrativos de un colegio, en vez de estar detentando la profesión o el ejercicio de sus funciones como deberían serlo, es decir, administrar un colegio y enseñar, estén realizando delitos sexuales, es algo de relevancia pública. Y por lo tanto todo el país tiene derecho a saber para que esa situación se enmende y a esas personas se les castigue de acuerdo a la pena que debería recibir los delitos que han cometido. Por otra parte, dentro de este mismo artículo 30 de la ley 19.733, sale que para lo dispuesto en el presente artículo se considerarán como hechos de interés público de una persona las siguientes: A. Los realizados en el ejercicio de una profesión u oficio y cuyo conocimiento tenga interés público real, y B. Los consistentes en la comisión de delitos o participación culpable en los mismos. Aquí obviamente sabemos que hay realmente una comisión de delitos, que son los maltratos sexuales realizados por parte tanto de los administrativos como de las autoridades del colegio, esto probado por ambos certificados médicos legales y psicológicos entregados por el psicólogo Víctor Sigmund Freud Frankl, donde él efectivamente constata que estos dos alumnos del colegio, que por lo demás fueron entrevistados, el alumno Francisco Pérez y la alumna Trinidad Soto, ambos de ellos presentaban traumas psicológicos y presentaban fisiológicamente hablando traumas de índole sexual, y que por lo tanto prueban que efectivamente dentro del colegio fueron maltratados sexualmente. Por otra parte, el recurrido apela al artículo 161A del Código Penal. Pido permiso para leer su señoría. Este artículo dice: se castigará con la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de 50 a 500 unidades tributarias mensuales al que en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público, sin autorización del afectado y por cualquier medio, capte, intercepte, grabe o reproduzca conversaciones o comunicaciones de carácter privado. Me gustaría aclarar una cosa que es tremendamente importante y que además se puede probar en el CD que nosotros entregamos, Declaraciones 1. El reportaje no fue realizado dentro del establecimiento, fue realizado afuera de la portería del colegio. Por lo tanto, es un lugar público y cualquier transeúnte que pasara por ahí podría haber escuchado la conversación. Si que alguna persona, dicho vulgarmente zapa, que en el fondo nos faltan los curiosos, hubiese querido escuchar la conversación, o habría podido pasar por ahí, detenerse cerca y escuchar la conversación que sostuvo la señora Pérez con nuestros periodistas. El hecho de que la conversación se haya llevado a cabo fuera del recinto público, o sea, fuera, perdón, del recinto privado, deja en evidencia que esta conversación no era en realidad una conversación privada, cualquier persona la podía haber escuchado. Y es más, si es que la conversación hubiese sido tan privada y hubiese sido esa privacidad tan importante para la señora Pérez, estoy segura que se habría asegurado de hacer pasar a los apoderados y sostener esa conversación adentro. Pues no hizo eso, aún así la sostuvo afuera de la portería, lo que da a entender más aún que probablemente para ella no era lo suficientemente importante la conversación y no le importaba que la gente no la escuchara, porque de haber sido así no habría sostenido la conversación fuera de la reja del colegio, sino que más bien los habría hecho pasar adelante. Luego el recurrente apela al artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este pacto, pido permiso para leer, dice que nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones y que el ejercicio del derecho previsto anteriormente en este artículo entraña deberes y responsabilidades. Por consiguiente, debe estar sujeto a ciertas restricciones necesarias para asegurar el respeto de los derechos o la reputación de los demás. Quiero dejar en claro que aquí no se afectó jamás la reputación de la señora Hilda, pues como mencioné anteriormente, el reportaje no gira en torno a ella fue tan solo una más de las personas entrevistadas, y lo que se pretendía acá era solamente dar a conocer estos hechos ilícitos verdaderos y estos maltratos sexuales que se estaban dando dentro del recinto del establecimiento educacional, nada más. No se afectó su reputación, y por otra parte, los recurrentes apelan al artículo 14, que dice que la persona grabada por informaciones inexactas emitidas en su perjuicio sería ilegal, ilegal realizar estos reportajes cuando una persona sea grabada por estos informes de manera sobre hechos inexactos emitidos en su perjuicio. Aquí, como dijimos anteriormente, no hay ningún hecho inexacto, los hechos son exactos, nosotros los dimos a conocer tal como lo dijo la señora Hilda.
no hubo ninguna manipulación de lo que ella dijo, y eso se puede constatar también en el CD de declaraciones 1, y por lo tanto no se sacó lo que ella dijo de contexto, sino que se publicó tal cual fue dicho. Por otra parte, el recurrente dice que se ofendió a la señora Hilda, y esto en conjunto a lo que he dicho anteriormente, no se afectó su reputación, no se afectó su vida privada, ni tampoco se quiso ofender. Si de paso y de manera no exprofesa se ofendió, pues eso es una situación claramente lamentable, pero el propósito del reportaje jamás fue específicamente ofender a la señora Hilda. Ahora, en cuanto a las garantías que protegen el actuar del Canal 4 en estos hechos. Primero quiero hablar sobre la Ley 19.733, sobre libertades de opinión, información y ejercicio del periodismo. Pido permiso a su señoría para leer. Su artículo primero dice: la libertad de emitir opinión y la de informar sin censura previa constituyen un derecho fundamental de todas las personas. Su ejercicio incluye no ser perseguido ni discriminado a causa de las propias opiniones, buscar y recibir informaciones y difundirlas por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y maltratos que se cometan en conformidad a la ley. Se reconoce a las personas el derecho a ser informadas sobre los hechos de interés general. Por lo tanto, tomando esto en cuenta, nosotros no habríamos cometido ningún acto ilícito, ya que lo que nosotros pretendíamos era efectivamente ejercer el derecho de informar y de ser informado, y nos pareció que el hecho de que hubiera maltratos sexuales dentro de este establecimiento educacional eran de interés público, y por lo tanto la gente tenía derecho a ser informado respecto de esta situación. Luego apelamos a la protección constitucional. En el artículo 19, número 12 de la Constitución Política de la República, asegura a todas las personas, en su inciso primero, pido permiso para leer su señoría, la libertad de emitir opinión y la de informar sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad de la ley, la que deberá ser de quórum calificado. Nosotros aquí efectivamente ejercimos la libertad y el derecho de opinar y de informar a la gente, porque nos pareció que era tremendamente importante que todos en el país supiesen que efectivamente se están dando estos maltratos sexuales dentro del establecimiento educacional, y que se le pusiera fin a esta situación. También nos amparamos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece en su artículo 19, pido permiso para leer: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de frontera, por cualquier medio de expresión. En este caso, el que nosotros utilizamos, el televisivo. Segundo, la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica. En su artículo 13, titulado Libertad de Pensamiento y Expresión, dicta que, pido permiso para leer su señoría, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a. el respeto a los derechos o la reputación de los demás; b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud moral. Nosotros aquí obviamente quisimos proteger la seguridad nacional, y además con este reportaje no se atentó contra el orden público o la salud moral o pública. Nosotros queremos decir que opinamos que la señora Hilda Pérez interpuso el recurso de protección en contra de la persona equivocada. Nosotros no somos los responsables de su despido, sino que el colegio es el responsable de su despido. Y por consiguiente, y en último término, de acuerdo a lo expuesto en estos artículos, ruego a su señoría de la manera más atenta que declare no lugar al recurso de protección interpuesto por la contraparte, y que se le sugiera dirigir el recurso de protección o la acción en contra de las autoridades de la administración del Colegio Los Queñes, para que de alguna manera, ya sea por una indemnización o una reintegración a su trabajo, ella pueda percibir un ingreso suficiente para poder sustentar a sus dos nietos, ya que su hija quedó viuda. Y por otro lado, que se sancione de la forma más severa y correcta a los encubridores de estos maltratos sexuales y a los que cometieron estos maltratos sexuales hacia menores que ni siquiera podrán superar este episodio ni aún con el paso de los años venideros. Por terminado el alegato, ¿quiere hacer alguna rectificación de esto, señora? De manera muy breve quisiera referirme al hecho de que ellos alegan de que no hubo recolección de datos. Esto se basa en primero, que el servicio de radiodifusión televisiva, como lo es Canal 4, es un servicio que se ofrece a concesión.
siendo dueño último de este servicio el Estado. Esto se establece por las razones de que el espectro radioelectrónico es un bien nacional de uso público y además el impacto, se forma un triple impacto de imagen, lectura y sonido que se entrega a la comunidad. Por estas razones se entrega el servicio de radiodifusión televisiva en concesión. De ahí su titularidad de dominio. Por lo tanto, el dueño último es el Estado. De aquí que se aplica la ley 19.628 que protege la vida privada. Solo hechos, no derechos. Correcto. Gracias, señor Ilustricio. Es simplemente para explicar que de ahí se aplica esta ley y se constituye a través del organismo público el hecho de recolección de datos y sobre todo datos bastante sensibles sobre una persona específica. Todo en cuanto puedo leer. Muchas gracias. A ver, de acuerdo a la relación, señor recurrente, usted efectúa una triangulación bastante particular en el petitorio, porque usted lo que señala es que se menciona expresamente, dentro de las declaraciones que usted quiere de esta Corte, que la publicación ha despojado de la fuente laboral a la recurrente. ¿Qué objeto a raíz de esta conversación? A ver, mi pregunta por el siguiente lado. Aquí usted está señalando que se declare que ya ha sido despojada de su fuente laboral que emana de un tercero que no forma parte de la controversia jurídica que está hablando acá. O sea, la legitimación pasiva no pasa por el Canal 4 porque él no es el empleador de la señora Hilda. Entonces quisiera saber cómo usted puede subsumir una declaración que es eminentemente laboral en sede de juzgado del trabajo ante un sede de protección. Sí, señor Ilustrísima, como he expresado anteriormente, nuestro objetivo es simplemente pedir el derecho de rectificación que se le debe a la afectada. En ningún momento se está atribuyendo como responsable principal a los periodistas. Lo que sí se atribuye es que ellos son un responsable secundario. O sea, es consecuencia... En el territorio usted no está señalando que son responsables, está señalando que es a consecuencia de... Si lea por favor el punto 3 de su recurso. Que se menciona explícitamente que a causa de esta publicación se ha despojado de su fuente laboral a la señora Hilda. Ahí usted no dice que son responsables subsidiarios ni secundarios, usted dice que son principales. Y está pidiendo que se declare. Y está pidiendo que se declare. O sea, ¿cómo la Corte va a estar en condiciones de poder emitir un pronunciamiento de sede laboral? Esa es mi pregunta. Señor Justísima, pero de la misma forma nosotros no mencionamos que ellos son el responsable directo, sino que queremos hacer entender que el acto que ellos cometieron como de manera indirecta ha sido un acto tan desproporcionado al fin que ellos querían conseguir, que incluso no solamente ha afectado la vida privada y la honra de la persona, sino que a consecuencia de esta afectación también se han producido otras afectaciones al derecho laboral. ¿Usted tiene constancia de eso? ¿Tiene la copia de la carta de despido? Para acreditar que el empleador invocó estos hechos para poder terminar una relación laboral, ¿no? Se encuentra... ¿O usted lo está... No lo estoy infiriendo. Extrapolando de la información? No, se encuentra en los hechos del caso, en palabras textuales de la directora. Ella dice... ¿Pero dónde lo dice ella? ¿Cómo usted tomó conocimiento de eso? ¿De la carta de despido? Sí, son los hechos textuales, es la causal que usa la directora para despedir. Listo.